Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra charla de esta semana de mujeres en la industria. Vamos a conocer un poco sobre la ingeniera Fabiola Cabrera, magíster en ingeniería industrial con énfasis en gestión de producción por la Facultad de Ingeniería UNA, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, ingeniera química egresada de la Facultad de Ciencias Químicas UNA y tiene una serie de capacitaciones en didáctica universitaria en Basic of Supply Chain Management, de Type Shielding and Planning y Programa Avanzada de Logística de Materiales. Entonces damos una cordial bienvenida, agradecemos su predisposición y su tiempo y cedo la palabra a la ingeniera. Bueno, buenas noches a todos. Eh, la verdad que les quiero agradecer a la organización, a mi ex alumna Aida que me recomendó para la charla. La verdad que es un gran, pero un gran honor que me tengan en cuenta para una charla como esta. Entonces, cuando me invitaron a dar esta charla, la primera pregunta que les hice, bueno, ¿cuál es el objetivo? Porque es un tema muy amplio de la mujer en la industria. Bueno, y ahí me dijeron, la idea es motivar a más mujeres a unirse al mundo de la industria, contando las experiencias de cada uno. Entonces, bueno, eso es lo que quise plasmar dentro de mi presentación, eh, los desafíos y bueno, y qué significa para mí trabajar en una industria. Entonces, voy a empezar mostrando la presentación. Eh, Me dicen si se ve, por favor, el PPT. Se está presentando. Se está presentando. ¿Se ve? No, aún no. A ver, vamos a probar de vuelta. ¿Y ahí? Sí, ahí ya se ve. Ok, bueno. El tema de la charla es desafíos al iniciarse en el trabajo industrial. Bueno, y primeramente, antes de decirles qué significa trabajar en una industria, quisiera definir qué es una industria y una definición, digamos, muy desde un punto de vista muy personal, digamos. Para mí, una industria es como una gran máquina, así como ven acá en el gráfico, una gran máquina compuesta como por cientos de engranajes que están perfectamente, digamos, acoplados y que esa máquina no puede parar. Entonces, yo me imagino que el trabajo de cada uno dentro de una industria es como uno de estos engranajes. Y entonces, para que esta máquina no pueda parar y que pueda funcionar bien, necesita evidentemente del trabajo de todos. Y como es una máquina grande, eh, yo me paro así cuando llego a planta y veo la planta donde trabajo es justamente les muestro esta planta donde trabajo hoy. Entonces cuando llego a planta, yo me imagino cientos de estos engranajes y el trabajo de cada uno, digamos, del trabajo de cada uno depende que eso se mueva, que eso funcione. Requiere mucho esfuerzo, mucho sacrificio, eh, mucho trabajo en equipo, mucha coordinación, pero
después de todo este trabajo duro, digamos, de todo ese esfuerzo que le estoy diciendo, cuando esta máquina se empieza a mover, digamos que uno se siente tan orgulloso porque forma parte de algo mucho más grande que cada uno. Entonces, se da esa sinergia, digamos. Y si nos ponemos a pensar, si cada uno hace su parte, tarde o temprano, a mediano o a corto, mediano, largo plazo, esa industria va a crecer. Y si una industria crece, eso va a significar más puestos de trabajo, más familias que mejorarán su calidad de vida. Y no solamente en lo económico, una industria con políticas sanas, digamos, cuando crece, invierte en sus funcionarios, les capacita, el funcionario en sí crece, las personas crecen. Y si las personas crecen, si las familias mejoran su calidad de vida, eso significa que al final la industria crece y el país crece. Entonces, para mí trabajar en una industria es eso, es dar mi aporte para que mi país crezca. Entonces, quiero empezar por ahí. Trabajar en una industria es, digamos que es muy desafiante, absorbe mucho del esfuerzo, del tiempo, de las personas que están ahí, pero creo yo que es ese aporte desde donde que nos toca a nosotros los industriales, para hacer que el país crezca. Entonces, pasemos a la siguiente presentación. Yo soy docente también en la Facultad de Ciencias Químicas de la materia de Administración Industrial. Y creo que hay también alumnos acá, mis alumnas y alumnas de la materia, entonces este esquema les va a parecer familiar. Quise mostrar este esquema porque básicamente lo que explica resume un poco también lo que fue mi pasar, digamos, al ejercer, mi carrera, ¿verdad? Este esquema explica cómo las habilidades que uno va necesitando en la carrera profesional va cambiando, o sea, van cambiando esas habilidades en su prioridad, digamos. O sea, hay habilidades que cambian su prioridad en la medida que uno va avanzando en una estructura organizacional. Entonces, hay habilidades que al principio son muy importantes y después como que vas necesitando otras habilidades. Pero también hay otras habilidades, como ven aquí, las habilidades humanas, que no cambian, que son transversales, que no cambian de prioridad por más que uno va cambiando de nivel en una organización. Entonces, cuando empecé la facultad, así como también se ve en el gráfico, empecé por los niveles operativos. Entonces, estas habilidades técnicas eran mi mejor herramienta. Pero en la medida que me fui avanzando, esto ya no fue suficiente y me fui necesitando de otras. Lo que nadie me contó en la facultad, que estas habilidades humanas, que son esas habilidades digamos, de interrelación personal, las habilidades de comunicación eficiente, de trabajo en equipo, de liderazgo, de motivación, esas habilidades, nadie me contó lo importante que iban a ser después al momento de ejercer, y desde el día 1 que uno empieza a ejercer inclusive. Entonces, por eso quise mostrarles esto. Les voy a ir explicando mi pasar, digamos, por los distintos puestos y van a ver a qué me refiero, porque justamente eso es lo que fui, digamos, aprendiendo, y después una vez preparando una clase encontré este esquema y entendí que era algo inclusive que estaba en el libro. Muy simpático. Entonces, empecé en el 2007, cuando salí de la facultad, empecé en un puesto operativo en el laboratorio. Empecé como analista de control de calidad en una fábrica de bebidas gaseosas y era una importante fábrica de gaseosas, digamos, y la verdad estaba pero muy orgullosa de donde empezaba a trabajar. Y bueno, como empezaba saliendo de la facultad y bueno, era el primer trabajo. Y bueno, los desafíos eran, bueno, trabajar
bajo un jefe, trabajar en una estructura muy estandarizada. Era una industria que estaba, digamos, trabajando bajo muchas normas, entonces era un trabajo muy estructurado, muy estandarizado, y tenía un ritmo extremadamente rápido de trabajo. Todas las industrias especialmente las que generan productos así de alto consumo, son industrias que no paran, que trabajan 24 horas, entonces era trabajar de noche, tener turnos, y en medio de todo ese trajín, de eso todo rápido, también era aplicar todos esos conceptos que tenía la facultad. Entonces era acostumbrarme a esa, digamos, a la vida real, ¿verdad? En la facultad uno está en el laboratorio, tiene su tiempo, se puede equivocar y no hay tanto drama. Bueno, digamos que ese fue mi primer desafío en este puesto. Ya no era tan fácil equivocarse, o por lo menos las consecuencias ya no eran tan simples, digamos. Entonces, ese fue, digamos, esos fueron los primeros desafíos en mis primeros pasos como profesional. Después, en el 2008, cambié de empresa, pasé qué sé yo, apliqué para un puesto fuera del laboratorio, es un puesto ya en producción y ya en industria, ya en campo, digamos. Y estaba extremadamente emocionada porque esta planta, les quiero explicar un poco lo que era esta planta, la planta de síntesis. Era la primera planta de síntesis de activos. Y entiendo que acá hay personas que no son químicas, entonces les quiero explicar para que vean la dimensión de mi emoción, digamos. Sintetizar, por ejemplo, la mayoría de las industrias en Paraguay, las industrias químicas basan sus procesos en transformaciones físicas, mezclas, moliendas, disoluciones. Entonces, tomemos un ejemplo. En una farmacéutica, una industria importa el paracetamol, un ejemplo. Ese paracetamol pasa por unos procesos físicos, se mezcla con unos inertes y tenemos el medicamento, o sea, un jarabe o sea, un comprimido. Son procesos físicos. En esta planta, que les decía yo, era la primera planta en Sudamérica en ese momento, lo que hacíamos era, digamos que el principio activo, o sea, ese paracetamol, eso hacíamos. Entonces, digamos inclusive ya cuando la planta estaba en régimen a purezas del 98%, que digamos que en una síntesis era la verdad que un logro muy grande, digamos. Entonces, estaba extremadamente emocionada. Yo entré en este puesto, en esta planta cuando estaba iniciando su puesta en marcha. Entonces, casi desde el principio, digamos. Y aquí en esta planta vi todo eso que yo había visto en los libros de ingeniería química, de forma así en dibujos, en cálculos, en teoría, vi todo hecho realidad. Entonces era ver una reacción química, ver una extracción, una destilación, ver que después de todo ese proceso de 3, 4 días, el producto terminado, era como estar en la salsa de un ingeniero químico. Y saber que muy pocos podrían contar esa experiencia era extremadamente emocionante, digamos. Entonces el principal desafío acá, a este nivel, era justamente eso, poner en práctica todo eso teórico que había visto en libros y usar todas esas herramientas que tenía. Entonces, esto fue una etapa de muchísimo aprendizaje para mí. Después me promovieron, ascendí en el 2010 a jefa de ese departamento. Y bueno, acá digamos que hubo un cambio total de paradigma. ¿Y por qué? Porque acá me di cuenta, a este nivel, que los logros que podría llegar a alcanzar ya no dependían solo de mí, sino que ya dependía de las personas que estaban a mi cargo. Entonces mi trabajo, digamos que el hecho de ser
que de dominar los procesos, el hecho de que me haya hecho experta en ese proceso ya no era suficiente. Otros ya eran los desafíos, otras ya eran las exigencias. Entonces, sentí como que me faltaban herramientas. Entonces, no me quedó otra que empezar a capacitarme inclusive en ese tema de gestión de personas, cómo motivar a los demás, cómo, digamos, que guiar a los demás, cómo enseñar a los demás. Aquí fue un cambio total, digamos, de paradigma. Después, en el 2012, me cambian, me promueven, me cambian a otro departamento y paso a ser jefa de planificación de la producción en la misma empresa donde estaba. Y en este puesto, ahí se da otro cambio, pero radical. Acá me doy cuenta que mis conocimientos, digamos, de grado no me servían, no eran suficientes. Se esperaba mucho de mí, entonces yo me sentía que mis herramientas no me iban a ayudar, no iban a poder permitirme mostrar lo que podía hacer. Entonces aquí tomé la decisión de, bueno, tenía dos opciones: buscar otra carrera de grado, pero no, digamos que no tenía el tiempo suficiente para empezar una carrera de grado. Entonces se dio afortunadamente que encontré la opción en la Facultad de Ingeniería y empecé una maestría ahí, es un programa buenísimo, muy recomendado. Es un programa, un convenio con una facultad de Chile, entonces venían profesores chilenos, teníamos profesores paraguayos, y verdaderamente fue la mejor decisión que pude haber tomado en ese momento. Entonces, este puesto fue un gran desafío. Desafío, inclusive, como pongo acá, características de mi personalidad. Soy extremadamente meticulosa, muy estructurada. Entonces, tuve que adaptarme a este ambiente que es totalmente lo opuesto, digamos, en este ambiente de planificar producción. Uno tiene que ser muy flexible, adaptarse rápido a los cambios. Entonces, después de todo este proceso de adaptación y de aprendizaje, yo creo que llegué a este puesto y digamos que se convirtió, y me enamoré del puesto, me enamoré de lo que hago, y se convirtió en la profesión de mi vida, digo yo. En unos años, el día que, no sé, llega la jubilación, yo creo que si no planifico producción, voy a estar planificando otra cosa. Me encanta lo que hago y doy gracias por la verdad, porque aunque haya sido un cambio y que me haya costado tanto, que se haya dado. Entonces, digamos que esto es mi pasar y es donde estoy ahora. En el medio de todo esto, en el 2016 yo decido tomar la docencia. Y la docencia fue otro nuevo desafío. Mi objetivo principal era transmitir todo eso que había aprendido, todas las experiencias que yo creo que fui muy afortunada de tener, y transmitirle a los alumnos, a gente que está empezando. Y como pongo acá, cada inicio de semestre en la docencia es un nuevo desafío, y cada fin de año, cada fin de semestre, uno termina con un sentimiento muy gratificante, porque de alguna forma uno ayuda también al otro a avanzar un paso en su carrera profesional. Ya van 4 años y la verdad que cada año siento más grande este sentimiento tan gratificante de la docencia. Bueno, y para ir terminando, quise dar una charla relativamente corta. Quiero responder el tema de la charla, ¿verdad? ¿Cuál entonces es el desafío de trabajar en una industria y específicamente el desafío para una mujer? Y quisiera decirle que desde mi experiencia y mi punto de vista totalmente personal, yo pienso que el lugar de la mujer en la industria ya está ganado. Esa lucha ya se hizo, esa lucha ya se ganó. Entonces, de hoy en más, nuestro desafío está
en cumplir ese compromiso, pero sin olvidarnos de nuestro rol de mujer, nuestro rol de mujer como mujer trabajadora, como mujer profesional, como hija, como madre, como esposa. No renegar de ese rol es, es cumplir con eso que se espera de las mujeres, pero siendo orgullosa de que somos mujeres. Y para terminar, quisiera mostrarle algunas fotos de las mujeres con las que yo trabajo todos los días y quería mostrarle para que digamos que me crean cuando les digo que el lugar de la mujer en la industria ya está ganado. Aquí están las casi 60 chicas que trabajan hoy en la planta, en esa planta que les mostré hoy en la fotografía, que es una industria de agroquímicos. Somos casi más de 60 chicas que están trabajando en esa planta. Y están trabajando en diferentes departamentos, ya sea la parte administrativa, la parte de laboratorio, la parte de desarrollo, en producción, en diferentes sectores. Somos más de 60 de un plantel de 300. Acá tengo unas muy buenas amigas que también hice en la planta. Acá para que vean que otra compañera que está en el departamento inclusive de seguridad y salud ocupacional. Tenemos gente en administración, en gestión. Y acá estoy con mi marido en nuestro próximo desafío, nuestro nuevo desafío que es Facundo ya en camino. Entonces, quisiera mostrarles esto para que vean que la mujer está en la industria ya, que se animen, que ya tenemos nuestro lugar, es demostrar lo que podemos hacer. Y bueno, muchas gracias. No, muchísimas gracias a vos, vos, ingeniera, de parte de IAS y de WIE. Estamos muy agradecidas. Increíble la emoción con que contabas. Así que creo que a muchas de nosotras nos inspiraste con cada cosa, con esa emoción de la docencia, de la planificación, como hablaste, se te notaba. Entonces, muchísimas gracias. La verdad que a ustedes por darme la oportunidad de contar, me cuesta un poco, o sea, es medio difícil ponerse a hablar de uno mismo, pero ojalá sirva para eso, ¿verdad? Para motivarles, para sacar el miedo. La verdad que cuando terminé el colegio no tenía idea de lo que iba a estudiar. Y la carrera que elegí, creo que elegí por descartes, sinceramente. Pero creo que al final todo se encaminó y digamos que estoy donde quiero estar. Nos encanta, súper motivacional, no, no, muy emocionante. Muchísimas gracias. Ok, Y acá tenemos una pregunta. Dice, buenas noches. Desde su perspectiva, ¿cuál es el mayor desafío de una mujer con rol de líder en una industria? bueno, acá yo creo que digamos que el mayor desafío eh, no es muy diferente a lo que cualquier hombre puede tener. El desafío está en la industria en sí. Trabajar en una industria, estoy viendo acá que inclusive compañeras de trabajo están escuchando la charla y pueden dar fe que trabajar en una industria es estar pendiente de 24 horas. Esa máquina no puede parar. Eh, entonces, y estas máquinas pueden trabajar 7 días a la semana, 24 horas. Entonces, es estar pendiente de eso, o sea, es entender que muchos sacrificios se van a tener que dar. Es un trabajo muy duro, eh, pero muy gratificante. Así como les dije, yo creo, y la verdad que es lo que yo siento todos los días, que cumpliendo mis funciones, yo creo que estoy ayudando a mi país. Entonces, si tengo que estar 24 horas pendiente de eso, bueno, y es mi función. Entendemos. Muchísimas gracias. Lara, la que hizo la pregunta, dice excelente. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta más.
Quisiera saludarle también a muchos conocidos que están en la charla. Les agradezco haber participado en la charla. Eh, Inclusive amigas y conocidas que hace rato no veía. Entonces, muchísimas gracias por participar de la charla. Ahí está una alumna ya hablando. Sí, Margarita y Jorge, tú eres compas del Magister, Sí, decían algo más arriba en los sí, comentarios. mis compañeros del magíster son esposos de ellos y capísimo, luego, después del magíster ellos continuaron, ya tienen un doctorado ellos en Chile. Eh, Sinceramente yo creo que son personas que pueden dar también, dar una charla como esta, espectaculares. Entonces, muchísimas gracias y vamos a estar despidiéndonos entonces. Gracias por la oportunidad desde IAS y UI. Entonces, agradecemos muchísimo tu experiencia y sinceramente se sintió esa emoción y esa motivación por tanto la carrera y el trabajo que tenés. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.